Hermanos, hermanas, aprovechamos de saludar a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Les saludamos en el amor del Señor y como cada domingo tenemos la esperanza de que este mensaje alcance a muchas más personas de las que nosotros podemos llegar a imaginar. De hecho, uno se lleva hermosas sorpresas de lugares donde este mensaje llega y las personas están siendo también ministradas por medio de la transmisión. Lo reitero cada domingo, esta transmisión no es para los que podemos estar aquí, sino que es justamente para los que por distintas razones reales delante del Señor no están aquí, ¿no es cierto?, y tienen imposibilidad de congregarse. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que sin duda alguna es un tema muy extenso, con muchas aristas y por supuesto también muy desconocido, desde el punto de vista de que nosotros sabemos que efectivamente existe hoy día una serie de conductas, de doctrinas, de pensamientos, de manifestaciones que se le atribuyen al Espíritu Santo, y cuando nosotros examinamos la Escritura, la norma de conducta y la autoridad final de todo cristiano, no encontramos, ¿no es cierto?, una concordancia entre todo lo anterior y la Escritura. Eso lleva a que vivimos un clima de mucha confusión en relación al Espíritu Santo. Hoy día el Espíritu Santo es más bien o se vive principalmente en función de las emociones, de las sensaciones y no de las convicciones. Y por favor, con esto no estoy diciendo que nosotros nos emocionemos ni tengamos un sentir en relación al Espíritu Santo, por supuesto que sí. El tema es que no es eso la base de nuestra vida o de nuestra relación con el Espíritu Santo, porque efectivamente el Espíritu Santo, siendo Dios, seguirá y sigue, por supuesto, toda la conducta de Dios. Recuerden ustedes que cuando Jesús estaba aquí entre los seres humanos, Él decía: yo no hago nada, ni hablo nada que no veo hacer ni hablar al Padre. Y cuando Él dijo que era mejor que se fuera para que viniese el Espíritu Santo, dice que ese Espíritu nos enseñará todo aquello que también ve hacer al Padre. Entonces no puede haber una imagen o un entendimiento acerca del Padre, acerca del Hijo, y una distorsión en relación al Espíritu Santo. Debe haber una concordancia, debe haber ciertamente un equilibrio y debe haber, por supuesto, también un peso que nos da el Espíritu Santo en relación a que es la presencia viva de Dios en nosotros. Es la persona inmaterial de esta Trinidad. El que sea inmaterial no significa que es etéreo, significa solamente eso, que no es material, no es materia. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es la presencia de Dios en nosotros. El Señor Jesucristo dijo: yo me voy. Imagínense, recuerden cuando veíamos, Jesús les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Imagínense esas palabras a unos discípulos desconcertados. ¿Qué podría ser mejor que estar al lado de Jesús? Sin embargo, Jesús dijo: es mejor que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque ya no solo voy a estar al lado de ustedes, sino que voy a estar dentro de ustedes. El Padre y el Hijo haremos morada en ustedes. Entonces, hemos venido examinando la persona del Espíritu Santo a la luz de las características que como persona tiene y por supuesto también los atributos divinos que le corresponden por ser Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo tiene por supuesto, relación con cada uno de nosotros. Dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Señor y que Dios mora dentro de nosotros? Entonces, esa declaración tan potente que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos tiene que hacer a nosotros de alguna manera reaccionar en función de conocer a la persona del Espíritu Santo. Y es por eso que hemos llevado adelante este estudio,
porque vuelvo a insistir, hoy día existe una confusión al respecto, existe manipulación, existe mucho que se ve que supuestamente es del Espíritu Santo, pero que al peso doctrinal no es así. Por supuesto que hay tantas cosas que ya se han encristado como un proceso natural de la iglesia que muchos creen, sin tener una base doctrinal, que son manifestaciones del Espíritu y no lo son. Yo no estoy juzgando sinceridad, no estoy juzgando, ¿no es cierto?, emocionalidad, solamente a la luz de lo que la palabra dice. Y es por eso que hemos examinado también las evidencias del concepto de la llenura del Espíritu Santo, que es un tema, ¿no es cierto?, que también trae mucha confusión al cuerpo de Cristo, y hoy día podemos ver cosas que son, desde aquellas que son simplemente manifestaciones emocionales, hasta verdaderas atrocidades que se le atribuyen al Espíritu Santo. Y eso, hermanos, es justamente el propósito de todos estos mensajes, porque el propósito más grande es que el Señor tiene con cada uno de nosotros es que conozcamos al Espíritu Santo y que permitamos que Él desarrolle la obra que el Señor Jesucristo comenzó en nosotros. Estamos revisando Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20, donde vamos a desglosar algunas evidencias de lo que es la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Es imposible hacer la obra de Dios sin la obra del Espíritu Santo. Es imposible agradar a Dios sin la obra del Espíritu Santo. Entonces dijimos que el Espíritu Santo, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Dijimos, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo viene a nosotros al momento del arrepentimiento, nos sella, dice un solo bautismo, no existen dos bautismos. Vamos a explicar eso más adelante, ¿no es cierto? Pero lo importante es que ustedes y yo conozcamos bien lo verdadero para poder entender el contexto de aquellos pasajes que resultan un tanto complicados y que son sobre los cuales se realiza esta manipulación a la que hago referencia. Entonces el propósito, dice, del Espíritu Santo nos sella, nos bautiza, ¿no es cierto? Está dentro de nosotros y nos enseña por medio de la palabra de Dios. Ahora bien, la llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros tenemos que buscar cada día. Es la única que no viene al momento de nacer de nuevo. Es la única que no viene al momento de nacer de nuevo. La llenura del Espíritu Santo es algo que tengo que buscar tú y yo diariamente. Y es, recuerden ustedes, no que quiera yo más del Espíritu, sino que yo le entregue más al Espíritu. Y hicimos la analogía muy sencilla de que si yo invito a alguien a mi casa y lo mantengo restringido a una cierta habitación de visitas, por ejemplo, y no le permito que entre en ninguna otra parte, esa persona va a tener una acción muy restringida. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, y dice la Biblia que lo contristamos, es que lo mantenemos, ¿no es cierto?, encerrado en una habitación que nosotros le hemos designado, pero no queremos que obre ni actúe en el resto de las habitaciones. Mientras que la obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que busca realmente en nosotros? Es que ese mismo Espíritu Santo sea liberado de ese lugar y permita golpear y entrar en todas las habitaciones de nuestra vida, incluso aquellos que son las más oscuras y tenebrosas. Por eso no es dame más de tu Espíritu, es yo tengo que darle más autoridad al Espíritu en mi vida. ¿Se entiende eso? La oración es equivocada cuando dice, Señor, dame más de tu Espíritu. El Espíritu es uno y el Espíritu no es que se achica, se agranda. El Espíritu es uno solo. Se contrista, vale decir que se contrista, se entristece o se apaga si yo no le permito que ejerza su autoridad en mi vida. Eso debe entenderse bien. Es como las oraciones equivocadas de Señor, quédate con nosotros. El Señor está dentro de ti. El Señor no se va. Eso es la maravilla de que por qué Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque cuando Él estaba en Betania y los discípulos estaban en Galilea, Jesús no estaba con ellos. Pero ahora tú y yo, no importa dónde nos movamos. ¿Se acuerdan el Salmo? Si me voy a la punta del cerro, si me voy al fondo del mar, ¿dónde escaparé de tu Espíritu? Está dentro de mí. Entonces,
El Espíritu Santo quiere gobernar cada una de las áreas de nuestra vida y eso es lo que llamamos la lucha espiritual. La lucha espiritual no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Es nuestra naturaleza caída versus nuestra naturaleza espiritual que luchan por tener supremacía sobre mis actos, mis pensamientos y todo lo que gobierna mi vida. Es fácil encontrar la lucha espiritual fuera de nosotros. No es que no exista, por supuesto que existe. Existen potestades, demonios, existe todo eso y jamás lo vamos a negar porque la Biblia dice que existe. Pero la lucha del cristiano, y por favor, aquel que no es cristiano no tiene lucha, es un esclavo, está muerto. Solo puede experimentar esta lucha espiritual el que ha nacido de nuevo, donde mora el Espíritu Santo. Él o ella experimenta la lucha espiritual porque es ese Espíritu Santo queriendo gobernar nuestra vida y mi naturaleza caída queriendo impedírselo. ¿Se entiende eso, hermano? Ese es el proceso. Entonces, cuando hables de guerra espiritual, de lucha espiritual, no es una sarta de manifestaciones y de cosas que realmente resultan vergonzosas, algunas de ellas, sino que es efectivamente la lucha que libras tú y yo cada día, cada mañana, para hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía, cada día yo muero. ¿Para qué? Para que el Espíritu viva. Ese es un proceso. Por supuesto que hay influencia demoníaca, por supuesto que existe el mundo de los demonios y de todo lo que nosotros sabemos por la Biblia, pero también es cierto que el 80% de la lucha espiritual que los cristianos verdaderos llevan adelante está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20, el apóstol Pablo le escribe a nuestros hermanos en Éfeso: mirad pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios. Ese es el contexto. Él está diciendo, miren ustedes cómo se conducen. No conduzcan como necios, sino como sabios. Ahora, ¿cómo es que me puedo conducir como sabio? Tengo la opción de conducirme como sabio según el mundo o como sabio según la Biblia, según la palabra de Dios, según Dios. Dice, primero que nada, aprovechando bien el tiempo. Lo primero es que dice, ¿no es cierto?, que para conducirme de manera sabia, yo tengo que aprovechar el tiempo. No puedo aumentar el tiempo, no puedo disminuir el tiempo, tengo que ordenar mi tiempo. El cristiano hoy día, y esa es una labor que también el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, es que debe priorizar el tiempo, porque el tiempo es un recurso que se va extinguiendo y no es renovable. Lo que no hicimos ayer, ya no lo hicimos. Hoy día podemos hacer lo que no hicimos ayer, pero lo que no hicimos ayer ya no lo hicimos. Entonces nosotros tenemos que saber que efectivamente el recurso del tiempo, el Señor lo considera valiosísimo porque es el oro sobre el cual el Espíritu Santo va a trabajar. El Espíritu Santo, todo el tiempo en el cual nosotros transitemos por esta tierra, va a ocupar el tiempo que nosotros tenemos. No va a ser un tiempo adicional. No hay descuentos en la vida de un ser humano. El ser humano tiene un tiempo determinado y ese tiempo determinado tiene que saber priorizarlo, ordenarlo como hijos e hijas de Dios. Y ya hemos hablado largamente al respecto de eso. Todos nosotros tenemos múltiples actividades y sobre todo en el tipo de sociedad que vivimos hoy, donde prácticamente todo es urgente, pero el hijo o la hija de Dios debe y tiene el poder que el Espíritu Santo nos da para priorizar las actividades diarias que realizamos. Dentro de un concepto de la rutina diaria, tenemos que tener un concepto de prioridades y eso le cabe a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, a ti y a mí. ¿No es cierto? No existe el demonio que se come el tiempo. No existe el demonio come tiempo. Existe un cristiano que prioriza o no prioriza, que ordena o no ordena. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros sabemos exactamente las múltiples actividades que tenemos. Y por favor, una de las cosas que yo siempre quiero aclararle es que me ha sucedido a mí en lo personal, para que no se engañen tampoco, porque el trabajar en la iglesia no significa que tengo más tiempo con Dios. De hecho, quiero decirles que cuando tenía un trabajo secular, tenía más tiempo con Dios que mucho de lo que puedo tener hoy día. Porque tiempo con Dios es cuánto tiempo yo paso de rodillas con Él, de rodillas sentado, para que no salgan de aquí y digan que la única forma de estar con Dios es de rodillas. ¿No es cierto?
el tiempo con Dios, que es valiosísimo. Entonces, cada uno de nosotros está luchando con eso. Está luchando con eso, pero necesitamos ordenarnos. Porque el Señor dice, aprovechando bien el tiempo, porque claramente los días son malos. Los días no son mejores, no importa lo que las candidatas o candidatos prometan. No va a haber días mejores, sino que van a haber cada día días peores. Peores. ¿Eso nos tiene que deprimir? No. Lo que nos tiene que hacer es abrazar aún más fuertemente a nuestro Dios y permitir que el Espíritu Santo obre con cada uno de nosotros. Pero no podemos tener ni una pizca de esperanza en que el sistema del mundo va a mejorar. El sistema del mundo va a empeorar. Vamos camino a la hecatombe económica, vamos camino a la hecatombe moral, vamos camino a la hecatombe de la familia. Todo se está destruyendo. Aun cuando parezca que se está construyendo, se está destruyendo. Y el cristiano tiene que tener ojo a eso. Pero lejos de deprimirse, dice que debe vivir más, como dice el apóstol Pedro. Ahora que sabemos estas cosas, ¿cómo es que no vamos a vivir más santamente nuestra vida? Sabiendo que estas cosas van a suceder y que nuestra redención está cerca. Cerca. Entonces dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos. Y aquí viene, ¿entendidos en qué? En cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es su palabra. La voluntad del Señor es su palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. La suma de tu palabra es la verdad. No hay verdad fuera de la Escritura. No hay más revelación para el pueblo de Dios. La Escritura está completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que hay hoy día es más iluminación. Y los que hicimos el estudio de Apocalipsis nos podemos dar cuenta que efectivamente eso es así. El apóstol Juan, que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, guiado por un ángel y en algunas oportunidades directamente por el Señor Jesucristo, él no entendió nada de lo que escribió. Pero 20 siglos después, tú y yo no solamente lo entendemos, sino que podemos perfectamente encajar cada uno de esos eventos en la historia humana. Eso es iluminación, pero no hay nueva revelación. No existe tal cosa como que Dios trae una nueva revelación a la iglesia. Eso es blasfemia. Eso es herejía. No hay nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones y tú y yo tenemos que saber que es la Biblia lo que lo dice. Por lo tanto, cuando tú escuchas que hay una nueva revelación, un nuevo mover, una nueva era apostólica, si hubiese habido una nueva era apostólica, la Biblia lo habría dicho. Pero no hay tal cosa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios, porque de lo contrario vamos a caer en la trampa, por nuestra ignorancia escritural, vamos a caer en la trampa de todos aquellos que, siendo guiados por espíritus demoníacos, están buscando corromper la doctrina de la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Y en ese contexto de sabiduría en la palabra de Dios, el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Antes sed llenos del Espíritu. Esto no es una analogía, esto es una comparación, esto es colocar una cosa en contra o frente a la otra y compararlas, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es una analogía. Y ya saben ustedes que existe, para tristeza del pueblo de Dios, esta blasfemia que se llama la borrachera espiritual y que muchos ministerios la practican. Y si no viene de Dios, entonces viene del diablo. Y eso lo tengo que decir también con total y absoluta responsabilidad. Aquí no existe un tercer poder. Hay solamente dos situaciones en las cuales podemos enmarcar los eventos. O vienen de Dios o vienen de Satanás. Por eso es que muchas de las personas que parecen, o que se dicen, mejor dicho, llenas del Espíritu, parecen endemoniadas. Y ustedes ven que cada vez que Jesús sanó a un endemoniado, el endemoniado entraba en su sano juicio, cabalidad, hasta se vestían. Porque una de las cosas que hacen los demonios, ¿no es cierto?, es encalatar a las personas.
y mucho, ¿no es cierto? Tú lo ves que bueno, a lo mejor ustedes no ven tantos videos, no les recomiendo que los vean, de inmensas manifestaciones que son verdaderas manifestaciones demoníacas. O en su defecto, como lo digo siempre yo, parece que la puerta de atrás del manicomio se abrió. Y eso no viene de Dios. Jamás el Espíritu Santo se descontrola. Jamás el Espíritu Santo pierde su porte. Jamás. Dice entonces, no os embriaguéis con vino. ¿Y por qué utiliza este contraste? Porque Éfeso, al igual que las iglesias del Asia Menor, estaban completamente influidas por la cultura grecorromana, que la cultura grecorromana estaba acostumbrada a los verdaderos que se llamaban bacanales, ¿no es cierto?, donde proviene la triste palabra bacán, y son bacanales, lugares de orgía, lugares de borrachera, y todo eso tenía un carácter idolátrico. ¿Por qué? Porque la filosofía griega, ¿no es cierto?, y romana principalmente después, aseveraba que en la borrachera, en la pérdida del control, se tenía un mejor contacto con el ídolo. Con el ídolo. Por eso es que Pablo le dice, no se embriaguen con vino. ¿Por qué? Porque le está hablando a una cultura donde eso era algo habitual. Muchos, si no todos, los hermanos de Éfeso venían de esa cultura. Muchos, si no todos, los hermanos de Éfeso habían practicado este tipo de situaciones, cosa que se ve hoy día incluso en muchas manifestaciones de carácter católico romano o de otros tipos, ¿no es cierto?, donde se mezcla el alcohol, la idolatría, el baile y una serie de otras cosas, ¿no es cierto? Esto proviene y tiene su origen en estos festivales satánicos, ¿no es cierto?, que se realizaban desde tiempos inmemoriales. Antes que Grecia, antes que Roma, fue Babilonia. Y entonces nosotros podemos ver que la cultura se traspasa en el tiempo y que el ser humano no ha variado mucho, ¿no es cierto?, sino que efectivamente sigue obrando conforme a un patrón ya caído. Por eso es que la Biblia nos insta a marcar una diferencia, no que nunca llores por la palabra o por lo que el Señor está haciendo en tu vida, no que no levantes tus manos para cantar una alabanza, pero sí tienes que hacerlo en el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo domina nuestras vidas, no descontrola nuestras vidas. Nunca somos más sensatos que cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida. El Espíritu Santo no es una cosa loca que te pesca y sabes dónde comienza, pero no sabes dónde termina. Eso no viene del Espíritu Santo. Eso no viene del Espíritu Santo. Y cuando veamos las manifestaciones en la iglesia primitiva, nos vamos a dar cuenta que incluso esas manifestaciones son absolutamente distintas de las que hoy día nosotros tristemente observamos. El Espíritu Santo entonces dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que tú y yo tenemos que buscar cada día. Ya tenemos al Espíritu, ya tenemos el sello del Espíritu, el bautismo del Espíritu, pero lo que tenemos que buscar es su llenura. Y la palabra nos dice claramente en Gálatas 5:22 que la evidencia de esa llenura en tu vida y hacia el exterior tiene que ver no con manifestaciones, sino con fruto. Gálatas 5:22, que es un pasaje que todos debemos conocer, es el contraste entre los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu, después de hacer el contraste con los frutos de la carne, que son bien marcados, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué maravilloso sería que entrara personas en este lugar o que la gente te conozca a ti y realmente pueda decir, ay, esa persona es una persona que tiene paz en su vida, una paz que yo no entiendo. Esa persona tiene templanza, esa persona es paciente, pero es una paciencia distinta, porque hay una diferencia entre la paciencia producto de tu propia personalidad y la paciencia como fruto del Espíritu. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Entonces, eso es lo que evidencia que estamos siendo llenos del Espíritu Santo.
que estamos produciendo el fruto del Espíritu que se manifiesta en distintas formas. ¿Y por qué la Biblia muy sabiamente dice el fruto y no los frutos? Porque si dijese los frutos, yo podría pensar que se pueden dar por separado. Entonces yo puedo decir, mira, tengo, pero súper lindo el fruto de la paciencia, pero se me achuñuscó el de la paz. Es absolutamente, no es viable. En cambio, el fruto es uno solo que equilibradamente va produciendo cada uno de esos aspectos en la vida práctica de una persona que se llama cristiano, cristiana. Eso es, hermanos, en primer lugar, lo más importante que nosotros tenemos que determinar. Dice Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Desde el versículo 6 hasta el 9. Desde el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Fíjense, repite, en verdad, verdadero Evangelio. ¿Por qué? Porque a esa altura también había falsa doctrina. Hubo falsos profetas y lo habrá por toda la historia de la iglesia. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. La intercesión, la oración intercesora del apóstol Pablo por estos hermanos de Colosas era que siguieran creciendo en esa inteligencia espiritual, en esa voluntad conocida de Dios, en la verdadera voluntad, en el verdadero evangelio. Eso es ser lleno del Espíritu. La evidencia de que tú estás lleno, llena de la voluntad de Dios, que tú tienes en tu mente la voluntad de Dios, que pides al Espíritu Santo la fuerza para hacer la voluntad de Dios y que puedes tener victoria sobre el pensamiento carnal que siempre se va a tratar de imponer antes que el espiritual. Por eso es que cómo nos conducimos. ¿Cómo es que tú te conduces en medio de esta sociedad? ¿Como un hombre, una mujer sabia? ¿Como un hombre, una mujer inteligente espiritualmente? ¿O como un necio? Ese es el contraste. Por eso es que el concepto de la manifestación es totalmente fuera de lo que es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no es ladrar, no es expresiones externas, realmente algunas de ellas, como dije, vergonzosas, sino que es verdaderamente un ser humano lleno de un fruto que no es natural, que produce paz, que produce paciencia, que produce benignidad, que tiene dominio propio, no que pierde el control. Me tomó el espíritu y no supe de mí. Esos son demonios. Esos son demonios. Y lo digo hoy día 1 de septiembre y al final vamos a dar un aplauso porque pasamos agosto. Con toda responsabilidad. Porque la Biblia dice todo lo contrario. Todo lo contrario. No se ve un torbellino en que se pierde el control y todos salen y se tiran y acá y allá y una cosa espantosa que si entra alguien por ahí a decir estos están de manicure. No es así. Entonces dice que sean llenos del conocimiento de Dios, llenos del conocimiento de Dios. También Filipenses 1:11.
desde el versículo 8, capítulo 1, versículo 8 al 11, Filipenses. Filipenses 1, 8 al 11. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Fíjense siempre las palabras de amor y de cariño espiritual que el apóstol Pablo da a sus hermanos. Evidencia de que el Espíritu Santo moraba en él y evidencia de que también tenía la llenura del Espíritu, el amor a los hermanos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu, lleno del conocimiento, lleno del fruto, lleno de justicia de Dios en tu vida y en mi vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. No una manifestación aislada, no una manifestación que más encima no se condice con el sistema de vida de que las personas que llevan eso. Hoy día se juzga la espiritualidad de alguien por la cantidad de tonteras que hace, no por el conocimiento, no por cómo se conduce, no porque realmente el fruto del Espíritu está en él o ella, sino que por cosas totalmente fuera de la voluntad de Dios. Como lo dije la semana pasada, siempre cuando se habla de los dones espirituales, siempre hay controversia con las lenguas y con la sanidad, siempre. Jamás en 20 años como pastor y 25 años como cristiano he conocido a alguien que tenga el don de dar. Alguien que diga, yo gano tanto, puedo vivir con el 50% perfectamente de los recursos que Dios me provee y el resto lo doy a la causa de Dios. No lo conozco. Esta iglesia es una iglesia sumamente generosa, hermanos sumamente generosos, pero el don de dar es alguien que renuncia con todo el corazón, sin ese dicho equivocado de dar hasta que duela, porque si te duele no des nada, porque Dios no quiere ese tipo de corazón. No es dar hasta que duela, sino que es dar con alegría, con alegría. No existe eso. O sea, nunca ha habido controversia con eso. O sea, ese don tampoco corre ahora y está todos peleando, bueno, las lenguas están, no están, esto aquí, yo creo que sí, que no sé. Jamás se pelea por el don de servir, el don de dar, no. ¿Por qué? Porque no es el Espíritu Santo el que está gobernando, es nuestra propia carnalidad, porque estamos tan acostumbrados a lo falso que hemos llegado a creer que una manifestación de que alguien está lleno del Espíritu Santo es que habla en lengua. Y la Biblia no dice eso, y lo vamos a ver. No es eso. Entonces nos damos cuenta que el concepto de la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con forma de vida, con forma de conducirse. Yo creo que existe el don de lengua, yo creo que existen todos los dones, pero el Espíritu Santo es el que los regula conforme a la realidad que estamos viviendo. A la realidad que estamos viviendo. Si la Biblia me dice que lo más que va a abundar al final de los tiempos, que es lo que estamos viviendo hoy día, son señales y prodigios mentirosos, el Espíritu Santo va a regular, ¿no es cierto? Y va no a sacar más señales y prodigios mentirosos, porque esto no se trata de pelear quién hace más milagros. Esto se trata de ver quién realmente está transformado. Lo que más necesita la iglesia cristiana hoy día es discernimiento de espíritus. Saber qué es realmente lo que hay detrás de cada una de esas enseñanzas doctrinales que no pertenecen a la Biblia, Dice entonces, porque Dios me es testigo como los amo. Y dice, ¿no es cierto?, que piden en oración que vuestro amor abunde, para que aprueben lo mejor y sean llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia. Entonces,
La evidencia de la llenura del Espíritu es justamente la evidencia de que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu se está dando en nuestra vida, que podemos ver cambios estructurales en nuestra manera de pensar y maravillosamente podemos ver, ¿no es cierto?, que Él se ha hecho ese cambio. Eso es ser lleno del Espíritu Santo y por eso es que tenemos que buscar cada día a Dios, así como Pablo lo está diciendo acá, ¿no es cierto? Está diciendo claramente que Él está intercediendo por las personas, por los hermanos, por las hermanas, para que esto sea mucho más productivo en lo espiritual. También la llenura del Espíritu Santo, lo dijimos un poco la semana pasada, pero lo recordamos porque es fundamental. Hechos 5, 27 al 33. Hechos 5, 27 al 33. Esto corresponde al segundo encarcelamiento del apóstol Pablo y Juan, quienes predicaban el Evangelio. Y dice en el capítulo 4 que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿no es cierto? Ahora, capítulo 5, los vuelven a tomar presos por la misma causa. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Habéis llenado Jerusalén de esa doctrina. Pregunto, ¿esta ciudad está llena de la doctrina bíblica de Jesucristo? ¿Este país, este mundo hoy? La respuesta es no. Hay confusión. Hoy día da lo mismo una persona, en el mayor de los casos, que es cristiana o no es cristiana. Le pega a la esposa igual, roba, dice obscenidades, ¿no es cierto?, ve pornografía, pero se llama cristiano, se llama cristiana. Practica lascivia, pero se llama cristiano. Por eso es que el mundo y esta ciudad no está llena de la doctrina de Cristo. Porque no le estamos dando la verdadera doctrina, le estamos dando algo falso. Algo falso. Le estamos diciendo y los estamos alejando de la doctrina bíblica por nuestras propias acciones muchas veces. Entonces, no es la doctrina de Cristo la que está llenando hoy día el mundo. Lo que está llenando hoy día el mundo no es doctrina de Cristo. No es doctrina de Cristo. Porque si fuera doctrina de Cristo, el mundo estaría influido por nosotros. Pero el mundo no está influido por nosotros. A pesar que hoy día el 15 o 20% de la población de este país supuestamente se declara cristiano o evangélico o protestante, por lo menos no católico, igual se van a aprobar y se han aprobado leyes que van contra la voluntad de Dios. No hemos influido en nada de eso. Uno que otro por ahí dice un par de cosas, pero en términos generales no lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y aunque no lo he hecho, me tengo que poner también en el lugar porque nos identifican con eso. Darle el apoyo a candidata presidencial A o darle el apoyo a candidata presidencial B. Negociar con ciertas leyes. Estamos absolutamente absorbidos por el sistema del mundo. Pero esto dice que no, que ellos, a pesar de las consecuencias que podían pasarle, ellos trastornaron, dice, vale decir, trastocaron. La palabra ahí significa que dieron vuelta el pensamiento de la gente de toda Jerusalén. Eso era el efecto de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo.
Solamente el capítulo 4, versículo 8. Estamos hablando de manifestación pública, ¿no es cierto? Pedro está llevado, sido prisionero, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro aprendió hasta hablar mejor. No le dijo, ¿qué? Ni se empezó a dar vuelta, ni varones, hermanos, y se manda un tremendo sermón que deja callado a los doctores de la ley. Que deja callado a los doctores de la ley. Eso es estar lleno del Espíritu Santo para proclamar la verdad de Dios. Para proclamar la verdad de Dios. También dice, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Otra evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo. 2 Tesalonicenses 2, 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual, versículo 14, os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Palabra, 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 palabra. Transformación, 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 transformación por medio de la palabra. Y el Espíritu Santo usa la palabra y nos va transformando y nos va cambiando y va haciendo que el fruto del Espíritu comience a producirse en nosotros de tal manera que comenzamos a marcar una diferencia en nuestro entorno inmediato y hasta donde el Señor nos quiera llevar, pero siempre somos un foco de atención hacia las cosas de Dios, siempre hacia las cosas de Dios. No somos conocidos por ser extraños, sino por ser distintos, porque tomamos decisiones distintas. Porque vivimos de manera distinta, porque tratamos de manera distinta, porque operamos de manera distinta. Eso es estar y ser lleno del Espíritu Santo. Eso es estar y ser lleno del Espíritu Santo. Volvamos a Efesios para terminar. Entonces dice, no os embriaguéis con vino, que significa perder el control, no saber qué estás haciendo, y normalmente terminar en un concepto totalmente fuera de la voluntad de Dios. Dice, por el contrario, antes sed llenos del Espíritu. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cuando tú estás lleno del Espíritu, dice también que tú tienes un gozo en tu corazón. Hay personas que lo manifiestan mucho más expresivamente por su personalidad. Cuando tú escuchas a las personas que están cantando, cuando están haciendo alguna actividad, cantando alabanza, ¿no es cierto? No cantando Chayanne o no sé qué otro. Es muy antiguo ese. Está vivo todavía. ¿O con quién se casó ya a esta altura? No, sino que estás cantando alabanza al Señor, alabanza, alabanza, alabanza. Trata de comprar o de conseguir himnos ahora para que no cante alabanza de los mercaderes de la música cristiana, pero alabanza.
¿no es cierto? Estás cantando alabanza. Algunas personas, y se nota que hay una alegría en el corazón, pero está cantando alguien que otro puede escuchar y efectivamente puede escuchar y notar que la letra es diferente. ¿Me entiendes? Siempre es en estado de conciencia. No está... Porque alguien va a decir, y con toda razón, está cantando alabanza, dice, y entre nosotros, vale decir que la comunión de los santos es una comunión en la cual nosotros nos amamos. Dice Filipenses también, tiene alguien salmo, tiene alguien doctrina, tiene alguien... Nuestra relación es una relación espiritual y anhelamos y nos gozamos de hablar de las cosas del Señor. Hablamos de las cosas de Dios. Pero no empezamos a competir. Hoy anoche se me apareció el Señor y me dijo, pues no es nada, pues a mí se me apareció. Y la Trinidad. No, en serio, sí, en serio. Pero eso no es nada. A mi mamá, fíjate que la llevaron al cuarto cielo. No, sino que hablando lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos va comunicando, la transformación que tenemos, nos apoyamos unos a otros. Somos distintos. Estamos aquí reunidos y somos uno por el milagro milagrosísimo del Espíritu Santo. Porque como ustedes saben, ¿no es cierto? Nosotros, empezando por mí, para que nadie se ofenda, somos como un zoológico, ¿no es cierto?, de distintos especímenes que son traídos de distintas junglas. Estamos todos aquí, ¿no es cierto? Y estamos todos en el Espíritu. Así que roces vamos a tener. Roces vamos a tener. Pero por eso dice el Espíritu Santo, tiene que amalgamar todo eso. Trae paz, trae gozo, anhelo de estar con mis hermanos, anhelo de estar con mis hermanas. ¿Pasa eso en tu vida? Si pasa eso, entonces es parte de ser lleno del Espíritu Santo. Porque inevitablemente queremos estar, no solo si necesitamos estar, sino que si quiero estar. ¿Significa eso que nosotros somos un círculo cerrado? No, pero entendamos que en el lugar donde nosotros descansamos es con otro hermano cuando podemos orar. Sí, trabajamos a lo mejor y trabajas en medio de gente inconversa y todo eso, y tú tienes que ahí mostrar el fruto del Espíritu en tu vida, ¿no es cierto? Pero cuando estamos con un hermano le podemos compartir, estoy débil en esto, oremos, acá conversamos, hablamos, descubrí esto, mira, la palabra en el original es esto, increíble cómo se me abre esto, ¿no es cierto? No nos juntamos para comentar solamente cosas banales, tampoco significa que no nos vamos a divertir como hijos de Dios. Por supuesto que sí, podemos hablar de deporte, podemos hablar de una película, pero el corazón de nuestra comunicación es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero tiene que haber palabra en nosotros, tiene que haber estudio, tiene que haber disciplina, tiene que haber dedicación. ¿No es cierto? Si tú dices, oye, ¿sabes qué? El estudio de la neumatología ha estado súper bueno. Y tú dices, oye, ¿con qué se come eso? No podemos, tenemos que estar en la palabra de Dios de manera tal que podamos nosotros compartir con nuestros hermanos en amor las cosas de Dios. Fíjate que cuando es increíble, cuando tú tienes una dificultad, recurres ¿a quién? Porque los consejos de la gente del mundo, aunque te quieran de verdad, aunque realmente quieran hacerte el bien, nunca van a ser conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué es que muchas veces nos cuesta encontrar hermanos o hermanas que nos aconsejen bien? Porque no estamos llenos de la palabra de Dios. Y terminamos muchas veces dándole un consejo casi parecido al del mundo, o de lógica elemental, o de sentido común. Nos cuesta a nosotros buscar consejo entre nuestros hermanos, entre nosotros. Y se piensa que solo el pastor o los líderes pueden tener una palabra de sabiduría. Y no debiera ser así, porque todos estamos llamados a desarrollar esa sabiduría, que tú sepas darle el consejo a tu hermano, a tu hermana, cuando necesita dirección de Dios, cuando por la situación que está viviendo está un tanto confundido. Tienes
que darle palabra de Dios. Palabra de Dios. No a manera de juicio, sino que a manera de palabra de Dios, y apoyar y ayudar y orar para que esa persona se ajuste a eso. Pero les vuelvo a insistir, un punto fundamental de la llenura del Espíritu es el amor a la familia de Dios. El amor a la familia de Dios, aun cuando no tengamos por la cantidad necesariamente una relación estrecha. No es necesario esa relación estrecha, es necesario solamente que somos hermanos. Vamos a tener una eternidad para cultivar quizás la amistad entre todos y tendremos la capacidad de hacerlo. Pero el amor es algo que tiene que ser fundamental. Por eso son buenos los retiros. Porque lleva a todos los miembros del zoológico y los tienes en cautiverio 48 horas. Y ahí se ve, po. En cautiverio 48 horas y te toca, ¿no es cierto?, con un hermano que a lo mejor nunca ni sabías cómo se llamaba, pero tienes tiempo para compartir con eso. Es por eso, es una cosa para nosotros, para nosotros. Finalmente, hermanos, y lo vamos a ver en extenso la próxima semana, el versículo 20. Dando siempre gracias a Dios por todo. Señal, fruto de la llenura del Espíritu, un cristiano, una cristiana agradecida de todo. En el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Dad gracias siempre por todo. ¿Hay alguna excepción para la palabra todo? No. ¿No es cierto? Por lo tanto, damos gracias a Dios cuando nos bendice. Claro, te salió el trabajo, gracias Señor. Te dijo que sí tu novia, gracias Señor. ¿No es cierto? Eso estaríamos nosotros, por supuesto, si dicen todo, tenemos que dar gracias por eso también. Pero ¿dónde vamos a comenzar a marcar la diferencia? Con las pruebas. Cuando vengan las situaciones difíciles que están en control de Dios. Cuando confiamos en Dios que lo que estamos viviendo, a pesar de lo doloroso que es, entonces nos está construyendo. Pero qué cosa más, qué dicotomía más grande, alguien llamarse cristiano, nacido de nuevo, y vivir como un amargado o como una amargada. Que de su boca sale solamente ácido hacia su esposo, hacia los hermanos, hacia esto. Todo siempre está mal, todo está acá, esto. Esas personas que de verdad son una vergüenza para el Evangelio. Y para mí muchos de esos no siquiera son cristianos. Porque hay algo distinto en ti. Por supuesto que los cristianos pasamos tristeza, por supuesto que sí. No significa que andamos con una sonrisa todo el tiempo, pero significa que tenemos gozo y damos gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por la prueba, porque si no hubiese sido por esta enfermedad, yo nunca hubiese dejado de vivir la vida loca. Yo me convertí el día que me enfermé. Son palabras de alguien que es de la vida real. Durante todos los años que yo creía que era cristiano, no lo era. Yo me convertí el día que me enfermé. Y por eso le doy gracias al Señor por esta enfermedad. Es fácil dar gracias por las bendiciones o por lo que nosotros consideramos bendición, porque a la larga todo es. Pero no es igual cuando nosotros estamos frente. ¿Qué es la llenura del Espíritu? Se dan cuenta que tiene que ver con conducta, no con manifestaciones. No con manifestaciones. Esto no es hacer un circo de las cosas espirituales. Esto es ser transformado por el Espíritu Santo, que es la tercera persona de esta Trinidad, que es Dios, que está dentro de nosotros y que hace una obra que Satanás no puede replicar. Satanás incluso puede copiar los dones, pero nunca el fruto del Espíritu. Nunca el fruto del Espíritu. Así que nunca crean que alguien es maduro o es un cristiano maduro por los dones, sino por sus frutos. Jesús tiene innumerables versículos donde dice o hace alusión a que por los frutos seremos conocidos y distinguidos.
Por los frutos seremos conocidos y distinguidos. Hermano, eso es parte de la madurez. No te dejes llevar por las impresiones visuales o sentimentales. No hay nada más engañoso, dice la Biblia, que el corazón humano. Y cuando se está refiriendo al corazón es la palabra en hebreo lev, que significan las emociones. Lev, L-E-V corta, lev. Porque hasta en el hebreo puedo tener falta de ortografía. Dice que es el asiento de nuestras emociones. Y dice que eso es lo más engañoso que el ser humano tiene. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con la evidencia del Espíritu Santo en la vida de un hijo o una hija de Dios. Y por supuesto nos vamos a enfocar más profundamente en este aspecto del dar gracias en todo como evidencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Nos ponemos de pie para orar? Cada vez que estamos juntos, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos trajo la libertad, la vida eterna, el perdón de pecados y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esta mañana, antes de compartir la Santa Cena, este memorial tan sencillo que nuestro Señor nos dejó, para que nunca olvidásemos que somos salvos por gracia y que nuestra redención costó su vida. Quiero dirigirme a las personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Aquellos que no han nacido de nuevo, como le dijo Jesús al viejo Nicodemo, un hombre religioso, pero sin embargo muerto espiritualmente. Y eso es lo que le sucede a muchos de las personas que nos rodean, familiares, compañeros, en fin. La buena noticia es que el Señor no hace acepción de personas y que no importa la condición en que tú te encuentres hoy, si tú has creído al Evangelio y tú sinceramente le entregas tu vida al Señor, entonces el Señor vendrá a morar en ti en la persona del Espíritu Santo y serás su hijo y te sellará por la eternidad. Ese sello que nadie puede borrar, esa salvación que nunca se pierde. Y el día final, el Señor verá ese sello en ti y te reconocerá como su hijo o su hija. Quiero decirte que hay solamente 2 lugares donde los seres humanos vamos a ir al final de nuestros días: a la presencia del Señor en la gloria en el cielo, o al infierno, separados eternamente de Dios. Esto que puede sonar muy duro, de hecho lo es. Por eso es que Jesús clama para que tú te arrepientas y te vuelvas a Él, para que cuando llegue el final de tus días, entonces tú vayas a su presencia. Si quieres recibir al Señor Jesucristo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador y que necesito salvación. Señor Jesús, reconozco que tú eres el único camino, la única verdad, la única vida, y que tu palabra es verdaderamente la verdad. En esta mañana te entrego mi vida y te pido, Señor, que vengas en la persona del Espíritu Santo a sellarme, a bautizarme, a morar para siempre en mí. Señor Jesús, gracias en tu santo nombre. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Ahora sí has hecho esa oración, entonces con sinceridad el Señor dice que ha venido a ti. Y para eso necesitas la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo que está lleno o formado por puros ex. Y espero que siempre nos mantengamos en esa condición. Ex mentirosos, ex ladrones, ex adúlteros, etc. Que luchamos por mantenernos en esa categoría con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que no vas a encontrar nunca perfección,
pero sí vas a encontrar esa congruencia que solamente el Espíritu Santo da a la vida de nosotros los pecadores, cuando sinceramente le estamos buscando y cuando sinceramente estamos siendo llenos por Él.